Muy buenos días, mis amados hermanos, con ustedes el pastor Mario, y estoy muy alegre, muy gozoso, porque el Señor ha puesto una palabra en mi corazón en la cual quiero compartirla con ustedes para edificación a todos nosotros, ¿cierto? Bueno, quiero que me acompañen antes de pasar la palabra a una oración para empezar este devocional con energía, para empezar este devocional con mucha fuerza y con mucho poder del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por la palabra que has puesto en mi corazón, que es como una semilla, Señor, que te pido que caiga en tierra fértil, en tierra buena, Señor, para que tú des la cosecha a su tiempo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que yo sé que va a ser de edificación, Señor. Va a ser edificación para todos nosotros, Señor, y nos va a llenar, Señor, Padre amado de la gloria, para empezar un día lunes, para empezar un principio de semana bueno, Padre amado de la gloria, Señor, de la mano tuya, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está unido a este devocional, Padre. Bendícelo, bendice su hogar y bendice su entorno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, el primer pasaje está en Lucas 4, versículo 18. ¿Por qué digo el primer pasaje? Porque esta palabra la desglosé en tres pasajes bíblicos. Y el primero está en Lucas 4:18, el cual es un pasaje que me gusta mucho y ustedes conocen mucho. Pero viene la palabra clave del devocional de hoy día. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, mis hermanos, acá miren, fíjense, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Amado hermano, el Señor te eligió, el Señor te escogió, el Señor te ha ungido para que seas su hijo. El Señor te ha ungido para que vayas a dar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, a los quebrantados de corazón, a los ciegos, ¿cierto? A los cautivos por Satanás, ¿cierto? Pero fíjate, hermano mío, el Señor te ha ungido. Y ahora quiero ir al segundo pasaje bíblico. Acompáñame a Éxodo 30, 22 al 25. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático, 250, de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa, amado hermano. Un bello pasaje, una excelente palabra para edificación. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, el Señor te ha ungido, ¿cierto? Y también está el aceite de la unción, el aceite con que uno unge, amado hermano. Pero yo no quiero decir, no te quiero explicar lo que significa el aceite, quiero explicarte lo que significa la unción en ti. Pero el aceite está compuesto por cinco propiedades, por decirlo así. Está compuesto por cinco ingredientes, ¿cierto? Y el primero, ¿cuál era? La mirra. La mirra es una resina de un arbusto que para extraerla tenía que pasar por el fuego. Y esa resina tiene propiedades curativas y se utiliza como ungüento medicinal. Entonces, ¿qué quiere decir este primer elemento? ¿Qué quiere decir este primer ingrediente? Que es la mirra, que tiene que pasar por el fuego para dar ese aceite, para dar esa gota de aceite, que es tan necesaria para este aceite de la unción. También, en segundo lugar, está nombrada la canela. La canela es una especie muy valiosa. En esos tiempos era muy difícil de obtener. Entonces, esto va a determinar cómo es tu relación con el Señor en estos tiempos. Si, ¿qué valor le das a la relación, a la comunión que tienes con Dios? Porque para tener esa especie en esos tiempos había que hacer un gran sacrificio, porque era de mucho valor. Entonces ese es el sacrificio en estos días, el valor que le das a la comunión con el Señor. ¿Me entiendes? Ahora, en tercer lugar estaba el caño o el cálamo aromático. Este cálamo, conocido hoy en día como caño aromático, ¿cierto? Es una hierba
aromática con hojas alargadas, hojas grandes, que pueden llegar hasta los 4 o 5 metros. Pero la particularidad que tiene, que para extraer la fragancia de este cálamo, había que quebrarlo, había que triturarlo, y entre más lo quebrabas, entre más lo triturabas, mayor fragancia daba. Entonces, imagínate cómo está tu nivel espiritual. Muchas veces tu espiritualidad, ¿cómo está? Más allá de los 4 o 5 metros. ¿Cómo está tu ego? Más allá de los 4 o 5 metros. ¿Cómo está la soberbia? Más allá de los 4 o 5 metros. Hay que revisarnos. ¿Por qué? Porque el Señor te va a triturar, amado hermano. También en cuarto lugar estaba el otro ingrediente, era la acacia. La acacia viene de la palabra hebrea kadad, que significa doblegarse o inclinarse. Y en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, las personas que se inclinaban o que se doblegaban, disculpen, eran las personas que eran sanadas de alguna enfermedad o eran sanados espiritualmente, eran ungidos, ¿me entienden? Es por eso, amados hermanos, que la acacia, ese ungüento, ese ingrediente, nos hace recordar la humildad que debemos de tener con respecto a la presencia del Señor, con respecto a nuestro Dios. Eh, Recuerden que el enemigo nos trata siempre de contaminar con la soberbia, con el orgullo, con la altivez, con la murmuración. Hay que tener cuidado. Es por eso que la acacia nos muestra la humildad, se simboliza la humildad con que debemos mostrarnos ante el Señor, esa humildad que debemos doblegarnos, inclinarnos cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos pecando, cuando estamos cayendo, ¿cierto? Cuando no estamos siendo obedientes. Hay que tener cuidado. Y por quinto ingrediente está el aceite de oliva. El aceite de oliva, para extraer aceite de la oliva, se pasaba por piedras, que significaba que era una prensa, y se pasaba por piedras y se exprimía la oliva, se aplastaba la oliva para que diera una gota de aceite. Eso, ¿qué te quiere decir, hermano? Que son las pruebas que las que tienes que pasar, ¿cierto? Para que haya un crecimiento espiritual, para que esa prueba, esa trituración de esa prensa, saque lo mejor de nosotros, saque lo mejor, lo más preciado de nosotros. Es por eso, hermanos míos, que si tú quieres ser esa persona, que el Señor diga, el Espíritu del Señor está sobre ti y me ha ungido. Y entonces tenemos que entender que el Señor, cuando te quiere ungir, primero que nada, te va a hacer pasar por el fuego, te va a probar, te va a pulir, hermano mío. Muchas veces va a doler, ¿cierto? También va a determinar tu comunión con el Señor, el valor que tú le das, el sacrificio que tú le pones a la relación con el Señor, ¿cierto? Niégate a ti mismo y síguelo. Muchas veces tomar una decisión en Cristo cuesta mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces tus familiares, tus amigos, no van a estar en tu misma opinión y te va a costar. Pero aún así, si tú tienes todo el amor de Cristo, si tú tienes los principios y los valores de Cristo, vas a seguir por ese camino. Es por eso el valor, el sacrificio, el valor de la determinación que le das a la relación con el Señor. También está el quebranto, ¿cierto? Como la hoja de cálamo. El quebranto. Muchas veces cómo está el ego de uno, cómo está la espiritualidad de uno. Muchas veces uno se cree ser el más espiritual, muchas veces uno se cree ser el menos pecador, pero el Señor te va a triturar, el Señor te va a quebrar, va a haber un quebranto, ¿cierto? Te va a doblegar. ¿Para qué? Para que salga todo lo mejor de ti. Entre más quebranto, entre más trituración, ¿cierto? Vas a dar lo mejor de ti, más fragancia vas a dar. También está la humildad, cómo te presentas al Señor, ¿cierto? Ante esa humildad, inclinándote, doblegándote. El Señor va a hacer un trabajo completo. Y por último, amado hermano, las pruebas. Te va a triturar, te vas a prensar, vas a sacar lo mejor de ti espiritualmente. Pero vas a tener que pasar por todos esos procesos, el fuego, las pruebas, el valor, el sacrificio que le da al Señor, el quebrantamiento, ¿cierto? La humildad para llegar a nuestro Padre Celestial. No es fácil seguir el camino, pero es precioso.
y vale el esfuerzo. Así que hermano mío, quiero compartir contigo la última palabra, el último pasaje bíblico que está en Juan 12:3, que dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser un perfume grato al Señor? Ese olor que va a los pies, ese olor que el Señor se quiere contentar, se quiere alegrar de nosotros. Muchos. Entonces tenemos que hacer como ese aceite de la unción, como esos ingredientes que da una gota de aceite por cada prueba que pasa. Así que, amados hermanos, esto no va a ser fácil, pero es precioso vivirlo. Así que, bueno, quería compartir esa palabra contigo, ese aceite de la unción. Así que si tú eres ungido, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por fuego, vas a pasar por quebrantos, vas a ver el valor de la comunión con el Señor, ¿cierto? Y vas a tener que tener humildad para reconocer tus equivocaciones y para reconocer que también estás gozoso en el Señor sin altivez. Así que Dios te bendiga mucho, el Señor te ama y yo como pastor igual te amo mucho, tanto a mis hermanos, a mis hermanas y todos mis amigos. Así que Dios los bendiga y espero que esta palabra haya sido de edificación para todos nosotros. Bendiciones, shalom.